En la unidad de vigilancia intensiva respiratoria. Em, la idea del día de hoy es hacer una revisión sobre lo que es la terapia eléctrica en reanimación cardiopulmonar, considerando que las guías han cambiado recientemente. Si bien es cierto que hay algunos cambios también en la parte, digamos, eléctrica del manejo, pues hay cosas que no han cambiado. Así que les mencionaré cuáles son los cambios. Tendré la obligación también de mencionar otras cosas que no son directamente de la terapia eléctrica bueno, para que puedan entender el porqué y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, alguien que por favor me confirme si ven bien la pantalla. Se ve ¿Nothing? bien, Jason. Sí, Se ¿se ve ve bien. bien? Sí, se Vale, ve bien. perfecto. Y me oyen bien por lo visto. Vale, pues venga, Jason. vamos a ello. Vale, a ver, la parada cardíaca, o sea, vuelvo y repito, mencionaré algunas cosas simple y llanamente para dar el contexto de lo que es la terapia eléctrica. La parada cardíaca extrahospitalaria en Europa tiene una incidencia anual de 55 por cada 100.000 habitantes, que eso no es despreciable. En promedio, la edad media de la gente que se para son unos 67 años, más o menos 17. Sigue siendo los hombres los que más paradas extrahospitalarias tienen, que es un 65%. Y esas paradas ocurren el 70% de las veces en la casa o en algún sitio que es de ubicación privada. Y el ritmo desfibrilable solamente va a ser en el 20% de los casos. Luego, hay una variabilidad evidente en la respuesta europea tiene que ver con la oportunidad y que tiene que ver con la manera en que están organizados los sistemas de emergencia y con el dinero, y eso es evidente. De manera que la supervivencia global en Europa es de un 7,5%, pero va desde un rango del 3,1 hasta el 35% en países. Como les digo, hay varios factores que lo determinan. Ahora, ¿qué ocurre con la parada cardiorrespiratoria presenciada por testigos? Eso ocurre en el 58% de los casos. Hay una variación y también se ha visto que hay una mejoría de la supervivencia en la medida en que la población general está entrenada para hacer RCP básica, de manera que en los países nórdicos la supervivencia es mayor por ese motivo. Luego, el acceso a un desfibrilador automático, a un DEA, variará también no solamente del país, sino de la región geográfica y puede ir desde el 2,6% hasta el 59%. Y luego, esto también se ve un poco alterado a la hora de hacer las revisiones, como la que hace la ILCOR para sugerir las nuevas guías, porque no todos los países tienen registros completos de lo que son las paradas cardíacas extrahospitalarias. ¿Vale? Entonces, de esa manera, apenas tenemos una parte de la información y estamos sesgados por ello. La parada cardíaca intrahospitalaria tiene una incidencia entre 1,5 y 2,8 por cada 1.000 ingresos hospitalarios en Europa. El código se sugiere por las guías que debería de ser único para todos los hospitales y debería de ser 4 dosis. Sin embargo, ese número tiene una implementación limitada. Solamente está en vigor en el 2% de los países europeos. O sea que malamente. Aquí en el hospital, por ejemplo, si quieren activar el paro desde una de las salas, tienen que marcar 4 cuatros, ¿vale? 444. Y también hay que marcar un código correspondiente a la sede, que en el caso de la sede Villarroel es el 12. Entonces, si se dan cuenta, no es intuitivo, no está generalizado y eso también dificulta las cosas. Como les decía, es fundamental el reanimador Lego, ¿no? El reanimador inexperto que pueda participar. Entonces, de hecho, se habla ya en las guías ya desde hace un tiempo, pero aquí lo refuerzan más, lo de Kids Save Lives, que desde los 4 años los niños deberían empezar a aprender la reanimación, sobre todo el paso de comprobar y llamar, ¿vale? Es fundamental. Y empezar las compresiones de 10 a los 12 años, sí que se hace más vigente la formación integral en compresiones efectivas. Ya de 13 a 14 años, lo que es la ventilación del paciente, bueno, la respiración boca a boca y el uso del desfibrilador automático. Y cada niño debería enseñar a 10 personas más
usando kits de entrenamiento. Entonces, esto debería de ser el deber ser de toda la población, deberíamos de saber hacer reanimación al menos básica. La cadena de supervivencia se ha simplificado un poco para reforzar algo importante que es el segundo eslabón. Es fundamental cada uno de los eslabones, desde el reconocimiento precoz hasta lo que es la supervivencia y la recuperación, pero el eslabón 2 se ha combinado para reforzar el hecho de que hay que hacer RC precoz, pero también hay que hacer una desfibrilación precoz. ¿Vale? Eso es fundamental pues, para preservar el cerebro y reiniciar el corazón. De manera que, si ven ahora en el segundo dibujito, ya se ve, o en el segundo eslabón, se ve a alguien comprimiendo y al lado alguien con un DEA. De manera que en el soporte vital básico, que tiene estas fases, si se dan cuenta, lo primero es cuando se dice aprenda a reconocer una parada cardíaca. Eso ha cambiado un poco respecto a las guías del 2021, de manera que ahora no es necesario realmente que yo compruebe el ritmo, sino que ante la duda de si el paciente está en paro, debo empezar a reanimar y rápidamente avisar, ¿vale? De manera que hay tres pasos, es lo que llaman los tres pasos para salvar una vida. Compruebe, lo primero que hay que hacer es mirar que el sitio sea seguro, verificar si el paciente está en estado, si está consciente o no, ¿vale? Que se trata de llamarlo y demás. El mire, escuche y sienta, pues está bien si uno realmente lo sabe hacer. Puede mirar, escuchar y sentir a ver si el paciente respira. Ocurre en la calle y llamar inmediatamente al 112 e iniciar las compresiones. Y tan pronto esté disponible un DEA, si el ritmo es un ritmo desfibrilable, o sea, hay que ponerlo lo más rápido posible y seguir las indicaciones que nos va a dar dando todo el tiempo el DEA. Algo importante es, si cree que nadie venga, va a venir a ayudarle porque está en un sitio lejano, lo que tendrá que hacer es en algún momento dejar a la víctima, que tiene que ser pronto, para avisar al sistema de emergencias, ¿vale? Pero hacer una reanimación uno solo, básica, sin tener en cuenta que va a llegar alguien, pues no tiene sentido. Y con eso el algoritmo es este que ven, lo que dijimos previamente, de cuáles son las fases. Ahí tienen un código QR porque han generado una aplicación para tener en todo momento las guías en el móvil. Y lo que les decía, hay que continuar la RCP, la calidad de la misma, bueno, del mal llamado masaje cardíaco, son compresiones torácicas iguales, con relación de 30 a 2, que deben deprimir entre 5 a 6 centímetros, no más el tórax y que permita la recuperación, que eso sigue igual, ¿vale? En la parte pediátrica, pues es 5 respiraciones de rescate y también una relación de 30 a 2, ¿vale? Esto en la parte básica, ¿de acuerdo? Aquí les muestro lo que es la parte, digamos, eléctrica, que sería inicialmente el DEA. El DEA, si se dan cuenta, en el gráfico de la izquierda tenemos la ubicación convencional y luego tenemos una ubicación antero-posterior. ¿Por qué? Porque en pacientes que tengan fibrilación ventricular o taquicardia ventricular refractaria, sobre todo fibrilación ventricular refractaria, lo que podríamos hacer después de 3 descargas, si no termina el paciente de saltar o de recuperar circulación espontánea, se podía probar colocar la ubicación de los parches antero y posterior. ¿De acuerdo? Eso es lo que se le llama cambio de vector eléctrico. Las guías recalcan mucho en esta ocasión que hay que ponerse a nivel del tórax del paciente, deben estar las rodillas para empezar las compresiones, que debe hacerse lo posible por no parar mientras colocan los parches y demás y mientras está cargando, hasta que no diga el DEA que hay que retirarse porque va a hacer la descarga, hay que seguir comprimiendo y tan pronto termine la descarga, hay que volver a comprimir. ¿De acuerdo? Eso hasta ahí, digamos, la parte básica y lo menciono porque todos deberíamos de saber hacerlo. Ahora vamos a lo que sería la parte del soporte vital avanzado, que es el momento en que ya llega el equipo de avanzada en el sitio que sea, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que asegurar siempre es que la ventilación sea efectiva y que las compresiones torácicas sean de gran calidad. Volvemos a lo mismo, si el ritmo es desfibrilable hay que desfibrilar lo antes posible.
Los parches, lo que les digo, hay que ver que estén bien puestos. Ahora volvemos a mirar cuál es la posición de los mismos. Y lo que les decía, si han pasado 3 descargas y no han sido efectivos, el paciente sigue en fibrilación ventricular, pues podemos hacer un cambio de los parches a antero-posterior para tratar de cambiar el vector eléctrico y conseguir resetear el corazón de alguna manera, ¿vale? Luego, la adrenalina, importante, si es un ritmo no desfibrilable, pues administrarla lo más rápido posible y tratar de identificar rápidamente las causas reversibles, ¿no? Aquello de las 4Hs y las 4Ts. En cuanto a lo que es la parada cardíaca intrahospitalaria, se han reconocido, de hecho hay un listado de 10 cosas distintas que deberían de hacerse, pero lo fundamental es un reconocimiento inmediato, el inicio de la RCP, lo que decimos de la desfibrilación rápida. La desfibrilación rápida significa que si la parada es intrahospitalaria, debería yo de gastar menos de 3 minutos desde el reconocimiento hasta la primera descarga, en ritmos desfibrilables, obviamente. La adrenalina precoz, pues tan pronto identifico que es un ritmo no desfibrilable, debería administrar adrenalina si estoy en una parada intrahospitalaria. Y lo que hablamos de las 4Hs y las 4Ts. Desfibriladores manuales. Lo que les digo, acá lo importante es no hacer pausas largas, de manera que quien opere un desfibrilador manual, o sea, nos estamos refiriendo al equipo, por ejemplo, que tenemos aquí en la UIR o en urgencias, debo ser capaz de identificar el ritmo en menos de 5 segundos, ¿vale? No debo parar las compresiones torácicas durante mucho tiempo para comprobar un ritmo, pues porque el paciente se morirá. Entonces, debo hacer una interrupción mínima y de esa manera, pues tengo que estar capacitado o quien ha llegado tiene que tener la capacidad de reconocer rápidamente los riesgos. ¿Cómo hago la transición de dispositivos si el paciente ya tiene un DEA? Pues sencillamente continúo con las indicaciones del DEA hasta que haga el siguiente chispazo, el reconocimiento del ritmo, y en ese momento debo cambiar el desfibrilador manual. Ya luego hablaremos, pero lo que van recomendando cada vez más es el uso de parches por comodidad más que de palas, ¿vale? Lo que les decía antes de la optimización de la desfibrilación, carguen durante las compresiones, hagan una pausa mínima de menos de 5 segundos para verificar el, el ritmo y hay que reanudar inmediatamente. La fotografía que hay ahí es, de hecho, del modelo de desfibrilador que tenemos nosotros aquí en la UIR, perdón, que es un Philips DFM100. Ya luego les mostraré video de un poco de cómo funciona. Em, Hay una novedad en esta guía respecto a las anteriores y es la fibrilación ventricular de cualquier amplitud. Antes no se tenía claro cuando había una fibrilación ventricular fina de qué hacer, si lo desfibrilábamos o no, porque de pronto era un ritmo que era de asistolia. Lo que dice la nueva guía es, si tiene la duda de que puede ser una fibrilación ventricular fina, descargue. ¿De acuerdo? Hay que hacer la desfibrilación, pues porque si llega a ser una fibrilación ventricular, tiene más probabilidad de recuperar al paciente. Este es el algoritmo de soporte vital avanzado, por tanto, paciente que no responde y no respira con normalidad, inicio con presiones 32, conecto el desfibrilador, el monitor, aviso al SEM o si está aquí en el hospital, pues llamo al 444 y luego código 12, evalúo el ritmo mientras llega el equipo, luego llegará todo el equipo. Si ya estoy utilizando el DEA, pues miro si el ritmo, bueno, el DEA me avisará si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable, y de hecho él se encarga de decirme en voz alta cuál es toda la secuencia, pero si ya llega el equipo de avanzada, pues harán el cambio a un desfibrilador manual e irán mirando si el ritmo es desfibrilable o no. Si yo veo que es un ritmo que es desfibrilable, pues tengo que desfibrilar. Si veo que es un ritmo no desfibrilable, pues no voy a desfibrilar, pero trataré de administrar lo más rápido posible adrenalina. Entonces, la adrenalina se administra cada 3 a 5 minutos, ¿vale? En el caso del ritmo no desfibrilable, pues es fácil porque es cada 3 a 5 minutos y ya está. En el caso del desfibrilable, se administrará después de la tercera descarga. Y después de la tercera descarga será cada 3 a 5 minutos. ¿Vale? Y se debe reanudar inmediatamente las compresiones torácicas hasta que no haya recuperación de la circulación espontánea. Aquí algo importante, además de ir viendo cuáles son los signos de recuperación de circulación espontánea, dentro de ellos está el uso del capnógrafo.
pidan que coloquen un capnógrafo para que puedan ver la calidad de la RCP y la recuperación de la circulación espontánea. Y la miodarona también la pueden administrar después de las 3 descargas, recuerden, 300 miligramos. Y si llega a ser necesario, después de haber pasado otros 3 a 5 minutos, pueden administrar 150 miligramos más si el paciente no sale de la parada. Esos son los signos de recuperación espontánea que les decía. Miren que el aumento brusco de la ETC2 es importante, por eso pidan que le pongan el capnógrafo. Obviamente que el paciente se mueva o que haya trazado arterial si lo tenemos monitorizado como en la UIR, o la recuperación espontánea, la recuperación de la conciencia. A la hora de desfibrilar, tengan en cuenta que la seguridad implica que el paciente, claro, puede haber chispa eventualmente y puede haber algo de combustión del oxígeno. Por lo tanto, recomiendan que en el momento de hacer la desfibrilación, retiremos la mascarilla o cánula nasal en caso de que el paciente no esté intubado y coloquemos las fuentes de oxígenos a más de 1 metro del tórax, ¿vale? Mantengan la vía aérea conectada durante la descarga. Y en cuanto a los compresores mecánicos, como el Lucas, son dispositivos que se pueden utilizar, que no han demostrado que sean superiores a las compresiones de alta calidad y que la descarga se puede, es decir, durante la descarga yo no tengo la necesidad de interrumpir el compresor mecánico, ¿vale? Hay varias estrategias que ya dije cuáles eran, esto no lo voy a repetir mucho. Ya dijimos lo de los parches y las palas. El posicionamiento de los parches, lo que les digo, lo básico es posición anterolateral, parche apical bajo la axila en la línea medio axilar y el otro parche external a la derecha del esternón. Sin embargo, lo que les decía, puedo tener alternativas como son, en el caso de que el paciente siga con fibrilación ventricular, cambiar el vector, es decir, poner antero-posterior. Y hay situaciones especiales, como por ejemplo el paciente que tiene un DEA, un marcapasos, un DAI, perdón, un DAI o un marcapasos. En ese caso debo colocar los parches a más de 8 centímetros del mismo. Y en el caso de que el paciente esté en prono, pues lo pongo vía axilar, ¿vale? Luego, ¿qué alternativas tengo si tengo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso refractaria? Pues tengo lo que se denomina la doble desfibrilación secuencial externa, que eso sencillamente consiste, ahora les muestro en qué consiste, pero eso, hay que usar 2 desfibriladores, o el cambio de vector que ya lo hemos mencionado varias veces. Esto es lo que les digo, que este es un New England del 2022, donde se mostró que se podían utilizar 2 desfibriladores al tiempo para hacer desfibrilación secuencial, donde lo que haré será poner pues un primer desfibrilador, que es el que muestran ahí como 1A, 1B, con la posición, digamos, estándar, y el otro lo pongo en la posición anteroposterior. Y lo que haré en cada secuencia es descargar uno y descargar el otro luego, ¿vale? De esa manera, lo que se vio en ese estudio es que la supervivencia mejoraba con la descarga secuencial hasta 27.4%, mientras que la supervivencia estándar era de 12.2%, ¿vale? Aún así, la recomendación es débil y no quiere decir que haya que hacerlo con todos los pacientes. La triple descarga secuencial. ¿En qué pacientes puedo descargar 3 veces seguido? Esto lo haré en el paciente que lo tengo monitorizado, que digamos el ritmo es un ritmo de parada mm, desfibrilable presenciado. Como lo importante es resetear ese corazón, pues puedo hacer 3 descargas consecutivas, ¿vale? Esto, por ejemplo, si de repente está en la sala de cateterismo cardíaco o si está aquí en la UIR. Importante es, a efectos de la adrenalina, si yo he dado 3 descargas seguidas, en esta guía queda claro que esas 3 descargas seguidas cuentan como una, ¿de acuerdo? Así que habrá que esperar hasta que complete 2 descargas más para considerar que he completado 3 y ahí sí poner la adrenalina. Ese es el algoritmo de las taquicardias. Como en los algoritmos, como en épocas anteriores, lo mismo, hay que identificar los riesgos o los signos de riesgo vital, si está en shock, si está sincopado, si hay isquemia miocárdica, o si es inmediatamente tras la recuperación de la circulación espontánea, y determinar si el paciente está inestable, pues tendría que hacer una cardioversión sincronizada, hasta 3 intentos,
tienen ahí qué medicación puedo utilizar, pero generalmente lo que habrá que utilizar es descarga eléctrica, obviamente. Y si está estable, pues tengo que identificar si el QRS es ancho o estrecho y a partir de ello valorar cuál es el diagnóstico más probable e iniciar medicación y avisar a cardiología, ¿vale? Este es el video de cómo funciona nuestro equipo, ¿vale? Quitamos el volumen de esto. Aquí entonces se muestra que acá está la perilla verde para ajustar la cantidad del nivel, que tenemos el lado que es desfibrilador automático, el lado de lo que es el monitor y de aquí para allá la cantidad de joules que puedo colocar, el modo sincronizado para decir que es hacer una desfibrilación, no desfibrilación, perdón, una cardioversión sincronizada para cargar y luego para el choque o para la descarga. De igual forma, aquí abajo, ya luego les mostraré cómo se hace para eh, poner el modo marcapasos. ¿De acuerdo? Acá les dejo también las sugerencias de cuántos joules empezar. No lo mencioné antes, pero con la desfibrilación depende del tipo de desfibrilador. Hoy en día prácticamente todos son bifásicos, pero hay bifásicos al menos de dos tipos, dependiendo de si es exponencial o si es rectilíneo. Puedo empezar con 150 joules por seguridad o directamente por los 200 joules, ¿vale? Eso para desfibrilación. En el caso de cardioversión eléctrica, dependerá. Para la fibrilación auricular, como suele ser tan refractaria y lo mismo el flúter, recomiendan incluso empezar directamente con 200 joules. Y en la taquicardia ventricular monomórfica puedo empezar con 100 e ir aumentando dependiendo de la respuesta. Y ya está. Esos son los medicamentos para que los tengan ahí a mano. Y en las bradicardias, pues un poco más de lo mismo. Identifico signos de riesgo vital. Si los tiene, empiezo con atropina, que puedo llegar a dar 3 atropinas de 500 microgramos. Eh, y tengo que valorar si el paciente tiene riesgo de asistolia. Si es así, pues debo pensar en colocar un marcapasos y el marcapasos, pues lo puedo colocar incluso desde el mismo aparato. ¿De acuerdo? Eso es un marcapasos externo. Obviamente avisaré al cardiólogo al mismo tiempo para que vayan pensando en colocar uno transyugular o uno definitivo. Acá si se dan cuenta está apagado, pero aquí está el modo marcapasos. Lo que haré es ponerlo en el modo marcapasos. Y luego aquí en la parte inferior del desfibrilador nos da la opción de programar lo que es la intensidad del marcapaso y la frecuencia del marcapasos. ¿De acuerdo? Está empezando y ya está. Esto es importante ponerlo en modo marcapasos porque si no, de lo contrario, no va a detectar. ¿Con qué puedo programar o cómo puedo programar? Puedo empezar, por ejemplo, con 70 latidos por minuto, luego lo puedo modular según la tensión arterial y puedo empezar con una técnica de 20 a 30 miliamperios e ir subiendo según la tolerancia del paciente. Tampoco es malo empezar directamente con 40, 60 y si veo que está chispando mucho, pues empezar a bajar. Inteligencia artificial y nuevas tecnologías. A fecha de hoy, las guías de la ILCOR y la RC no recomiendan el uso habitual de inteligencia artificial, pero sí que tenemos pues herramientas como por ejemplo el mapa para encontrar los desfibriladores en la ciudad o en las ciudades. Y tenemos las guías del 2025 que pueden descargarlas directamente y ya está. No sé si tienen preguntas, dudas. Tendrán muchas preguntas de muchas dudas. Yo les puedo decir que en la carpeta de UIResis tienen disponibles todo lo que son las guías en español y en inglés también, pero sobre todo para motivarlos están en español, del manejo de la parada cardiorrespiratoria en adultos y bueno, de todo lo que es el soporte tanto vital básico como avanzado. ¿Alguien quiere decir algo? Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de grabar. Vale. ¿Alguien?